Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos a ustedes, amados, en el amor y en la luz del Uno Infinito Creador. Es un privilegio para nosotros estar con cada uno de ustedes en este momento de compartir. Rodeamos este círculo de buscadores con nuestros corazones llenos de gratitud por su llamado. Antes de comenzar, les recordamos con dulzura que escuchen con su discernimiento interior. Tomen solo aquellas ideas que resuenen con la verdad en su corazón y dejen atrás aquellas que no lo hagan. De esta manera, podemos hablar libremente sobre el tema elegido, honrando su libre albedrío y su autoridad interna. Les agradecemos esta consideración y nos sentimos complacidos de proceder. Hoy preguntan sobre la religión y la permanencia en la tercera densidad, una cuestión que toca el núcleo del viaje espiritual y las ilusiones que lo acompañan. Exploraremos cómo ciertas posturas hacia la religión pueden mantener la conciencia de un buscador dentro de los confines de las lecciones de la tercera densidad. Y cómo es posible trascender hacia la luz más plena de la cuarta densidad. Este es un tema matizado, pues al hablar de religión abordamos tanto la belleza de la devoción como los obstáculos del dogma. No buscamos juzgar ningún camino, sino más bien ofrecer iluminación desde una perspectiva más amplia. Como siempre, tomen lo que les sea útil y descarten el resto, pues su relación personal con el Creador es completamente única y preciosa. La tercera densidad, su actual estado de conciencia, es a menudo llamada la densidad de la elección. Su propósito fundamental es que cada ser despierte a la realidad de la elección moral y espiritual, reconozca el amor en el centro de su ser y decida cómo utilizar ese amor en esta escuela de almas. Estructuras como religiones, filosofías y culturas proporcionan contextos en los que un buscador puede aprender. La religión, en sus múltiples formas, ha sido uno de los grandes catalizadores de la tercera densidad. Tiene el potencial de inspirar el reconocimiento del Creador, fomentar la disciplina moral y unir comunidades en adoración y servicio. De hecho, muchas almas que entran en la tercera densidad, lo hacen con la esperanza de que los temas arquetípicos de la religión, sacrificio, redención, ley y adoración despierten su memoria de la realidad mayor de la que provienen. En su ideal, una religión es como un mapa que puede guiar a través del confuso terreno de la encarnación. Ser el amor, el perdón y la fe en algo más grande. Sin embargo, amigos míos, como han observado, la religión es un arma de doble filo dentro de su ilusión. La misma estructura que ofrece guía, también puede convertirse en una prisión para la mente y el corazón si no se aborda con equilibrio. Una forma en la que la religión puede frenar el crecimiento de un buscador es a través de la cristalización del dogma, creencias fijas que no permiten crecimiento ni nueva comprensión. Cuando una persona se aferra ciegamente a la letra de la ley religiosa sin cuestionarla, puede dejar de escuchar la inspiración fresca del espíritu dentro de sí misma. La ilusión de la tercera densidad está fuertemente impregnada de la apariencia de separación. Muchos grupos creen: nuestro camino es el único camino, excluyendo a otros de su visión de la verdad. Si un buscador adopta la mentalidad de que solo su religión define a los elegidos de Dios y que todos los demás están perdidos o son inferiores, fortalece involuntariamente la ilusión de separación. Dibuja un círculo que incluye a sí mismo y excluye a otro. Al hacerlo, refuerza una de las distorsiones clave de la tercera densidad. La creencia de que los seres pueden estar fundamentalmente separados unos de otros y del amor del Creador, a menos que sigan un patrón específico. Sin embargo, consideren que la próxima etapa, la cuarta densidad, es una de unidad y comprensión. Para arraigarse en esa densidad del amor, el corazón debe aceptar que todos son amados por igual por el Creador y que cada ser es parte de la misma vida única. Una conciencia que dice: solo aquellos que creen como yo serán salvados o son dignos, sigue trabajando con la separación,
aún estableciendo distinciones entre nosotros y ellos. No se trata de juzgar a quienes sostienen tales creencias, pues cada alma tiene su propio ritmo. Pero esta rigidez religiosa puede atar a alguien a las lecciones de la tercera densidad, repitiéndolas hasta que aprenda a ver más allá de las diferencias y reconocer la unidad subyacente en todo. Muchas religiones tienen en su núcleo histórico una revelación genuina de unidad y amor. Los fundadores, como Jesús, Buda o Mahoma, experimentaron un despertar al amor divino o a la unicidad, y trataron de compartirlo. Sin embargo, a lo largo de generaciones, las estructuras de poder humano han añadido interpretaciones nacidas del miedo y el deseo de control. Lo que en su inicio fue un misterio vivo de amor, puede solidificarse en listas de normas, credos y prohibiciones, con afirmaciones de superioridad e incluso amenazas de castigo. En resumen, el enfoque puede desplazarse de la transformación espiritual al control social. Cuando un individuo absorbe sin cuestionar estos elementos basados en el miedo o el control, su progreso espiritual puede ralentizarse. En lugar de expandir su razón en compasión, puede quedar atrapado en la culpa, el juicio o la idea de que la salvación depende de cumplir con un conjunto de comportamientos externos o rituales. Les recordamos con ternura que ninguna lista de normas o rituales, por bien intencionados que sean, puede por sí sola abrir el chakra del corazón. La apertura del corazón proviene de la íntima realización de la unidad con toda la vida, de la entrega al flujo del amor incondicional. Muchas religiones de la tercera densidad enseñan conceptos de juicio divino, castigo eterno o miedo a cometer errores. Aunque originalmente pueden haber tenido la intención de guiar a las almas hacia un comportamiento ético, a menudo crean una atmósfera de miedo y sensación de indignidad. Alguien puede sentir: estoy manchado, no soy lo suficientemente bueno, y solo la estricta obediencia puede salvarme. Pero nos preguntamos con suavidad: ¿puede una persona con esa mentalidad verse realmente como parte igualitaria del amor del Creador? A menudo, no. Este enfoque, basado en la culpa y el miedo, mantiene baja la imagen que uno tiene de sí mismo y limita la visión del mundo. El individuo puede estar tan preocupado por evitar el castigo divino que no logra amar libremente. El amor de la cuarta densidad debe darse libremente, no bajo coerción, ni como moneda de cambio para la salvación. Si una religión enfatiza el miedo sobre el amor, mantiene a sus seguidores en un estado de contracción interna. El miedo resuena con los centros energéticos inferiores, mientras que el amor resuena con el corazón, que florece plenamente en la cuarta densidad. Si su relación con la religión les ayuda a encarnar el amor, la comprensión y la unidad, no los retendrá en la tercera densidad, sino que los impulsará hacia adelante. Si, por el contrario, los mantiene atrapados en el miedo, la separación y la rigidez, se convierte en una de las lecciones finales a superar en su camino hacia una mayor luz. No hay necesidad de luchar contra la religión, ni de tratar de convertir a otros. Cada alma está exactamente donde necesita estar para su crecimiento. Lo que pueden hacer es simplemente irradiar amor y comprensión en sus propias vidas. Con alegría compartimos estas reflexiones. Que en su camino encuentren la gracia y la alegría del uno, infinito Creador. En amor y luz, los dejamos ahora. Que la paz esté con ustedes. Los queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito. Disfrutamos los momentos que compartimos contigo. Gracias por esta conexión. A medida que te acercas al cambio definitivo, es fundamental que recuerdes mantenerte alerta. Esto significa cultivar una mayor conciencia de tu entorno, tus pensamientos y tu estado emocional. Mantente enfocado, centrando tu mente y espíritu, y alineándote con la luz divina,
que existe dentro de ti y a tu alrededor. Esta alineación requiere una participación activa y un esfuerzo consciente para resonar con frecuencias más elevadas. Si no te preparas y te estabilizas vibracionalmente en estas frecuencias elevadas, corres el riesgo de ser arrastrado hacia el caos que se manifiesta de diversas formas en todo el mundo. Muchas cosas están cambiando en su realidad, creando un panorama tumultuoso y confuso. Estos cambios que experimentan son transformaciones profundas, que afectan la esencia misma del colectivo humano. Esta conmoción está causando gran confusión y desconcierto entre muchas personas, quienes luchan por comprender el rápido ritmo del cambio y sus implicaciones para sus vidas. Su luz es esencial en estos tiempos de incertidumbre, sirviendo como guía en medio de las diversas, y a menudo, contradictorias energías que están en juego. La gran división del colectivo humano está en pleno desarrollo, y es crucial reconocer su importancia. Quienes se alinean con la línea de tiempo negativa, comienzan a alejarse de su realidad, creando una clara distinción entre sus caminos. Comprendan que esta división refleja las decisiones que cada individuo ha tomado. Algunos han optado por seguir impulsando la luz en las dimensiones físicas inferiores, aferrándose a patrones y creencias familiares que ya no les sirven. A medida que ascienden en la luz, trascienden las limitaciones de las vibraciones inferiores, lo que les permite experimentar una realidad muy diferente a la de aquellos que aún permanecen en ellas. En muchos casos, quienes habitan en estas vibraciones inferiores, podrían ni siquiera percibir su presencia. Parecerá que ustedes pueden verlos, observando sus luchas y desafíos, pero ellos no los ven de la misma manera. Este fenómeno puede ser particularmente evidente en sus actividades diarias, especialmente al interactuar con los demás. Podría notar que la división en la perspectiva humana se amplía a medida que aumentan las vibraciones en su planeta. Continúen manteniendo su luz alta y brillante, para quienes aún no están seguros de su camino. Ustedes son faros de esperanza para un futuro más brillante para la raza humana, iluminando el camino a seguir para quienes buscan guía y comprensión. Su compromiso inquebrantable con la encarnación de la luz puede inspirar a otros a despertar a su propio potencial, animándolos a superar el caos y la confusión que actualmente los envuelve. De esta manera, su presencia se convierte en un faro para la transformación, impulsando un movimiento colectivo hacia una mayor conciencia y armonía. Asuman este rol con valentía y compasión, pues es a través de su luz que la Tierra y la humanidad pueden comenzar a sanar y evolucionar. Con eterno amor y profundo respeto, los presenciamos, los celebramos y los honramos, en el amor y la luz de nuestro Creador infinito. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a la divinidad. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.